Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a dar una espera hasta las 6:05 para comenzar, para que las personas que se inscribieron tengan la oportunidad de terminar de conectarse. Agradecemos mucho su participación y a las 6:05 en punto estaremos arrancando. Gracias. Bueno, como ya son las 6:05, vamos a dar comienzo. Les reitero la bienvenida. Para nosotros realmente es un placer contar con su participación el día de hoy. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education y les doy la bienvenida al webinar que tenemos el día de hoy titulado Juntas Directivas, Retos y Oportunidades de hoy. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con Carlos Telles, profesor, autor y consultor en temas de estrategia y gobierno corporativo con más de 20 años de experiencia. Les voy a contar primero un poco sobre la dinámica que vamos a tener. Ahorita le voy a dar la palabra al profesor Carlos para que nos dé su charla y al final vamos a tener un momento para presentar el programa de juntas directivas y gobierno corporativo. Durante ese espacio la idea es que puedan ir consignando sus preguntas en el chat, lo mismo a través de la sesión y al final vamos a tener un espacio para que el profesor Carlos nos dé respuesta a algunas de esas preguntas. Entonces, dicho esto, ya los dejo de una vez con el profesor Carlos. Bienvenido, profesor Carlos, también. Hola Angie, bienvenidos todos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Y aquí ya estamos. Hoy vamos a conversar un poco con más de 50 personas que nos acompañan y a quienes quiero dar la bienvenida a nuestra Facultad de Administración y a este espacio sobre este tema de las juntas directivas, que hoy quienes hacemos parte de ellas, quienes reportan a ellas o quienes quieren hacer parte de ellas, juntas directivas o juntas asesoras, saben que estamos enfrentando retos y complejidades que hace un buen tiempo no veíamos juntas. Algunas de ellas estamos en una situación económica en el mundo de una inflación bastante agresiva, una subida de tasas de interés igualmente agresiva para tratar de moderarla. Esos dos factores retan a las empresas y a las organizaciones en el costo de su capital, en la dificultad para construir sus márgenes, todavía con rupturas en las cadenas logísticas. Tenemos una guerra muy lamentable en Europa que afecta hoy a todo el mundo en muchos sentidos, aparte del drama humano en la economía. Tenemos una tasa de cambio, en el caso colombiano, bastante volátil para nuestros vecinos de la región, que algunos seguramente nos acompañan. Esa volatilidad no ha sido tanta, pero la expectativa nuestra en lo local es de más volatilidad. Tenemos una economía de Estados Unidos que con el dato de crecimiento más reciente, pues pareciera que ya va a entrar definitivamente en una situación de recesión. Y por supuesto, tenemos todavía rezagos de la pandemia y tenemos situaciones particulares de tipo político en distintos países de Latinoamérica. Y en el caso nuestro, en Colombia, pues estamos próximos a hacer una transición del gobierno, situación que en todas las circunstancias genera expectativas y también impone cierta incertidumbre, como es plan natural frente a cualquier dinámica política de cambio de gobierno. Entonces, en ese escenario, de alguna manera, hoy las juntas directivas tienen muchos retos, pero a su vez también muchas oportunidades. Con ese contexto, quiero invitarlos a que hagamos algo y para los que participen en el programa se darán cuenta que así siempre empiezo mi sesión, en mis conferencias, en mis consultorías, con esta invitación. Son las 6:08 de la tarde en Colombia, ya tuvimos una jornada de trabajo y es normal que tengamos una carga de estrés y de cansancio importante en este momento. Este fue un artículo muy interesante publicado pasados unos 6 meses del inicio de la pandemia en Harvard Business Review por investigadores de la Universidad de Yale, donde nos proponen la gestión del estrés desde el manejo de nuestra respiración. El cerebro es un órgano muy flexible, pero igualmente lo podemos manipular, así tenga mucho poder sobre el cuerpo, también desde el cuerpo podemos manipularlo por esa flexibilidad. Cuando respiramos de manera lenta y profunda, unas 5 o 6 veces, inhalando, contando hasta 4 o 5, sosteniendo el aire un par de segundos y luego exhalando de manera lenta,
el cerebro empieza a percibir un cuerpo tranquilo y cambia la mezcla de hormonas que libera. Eso nos dicen estos autores. Y así logramos poner el estrés, que en una cantidad razonable es positivo, lo ponemos en un nivel adecuado que nos permita pensar, conectarnos y aprovechar este espacio que vamos a compartir. Y para los miembros de la junta directiva, muchos de ustedes que son ejecutivos, empresarios, personas con alta responsabilidad, pues la gestión del estrés es realmente algo fundamental si queremos hoy hacer esta labor en la que estamos en el mundo empresarial y de las organizaciones. Es que les voy a dar unos 10, 15 segundos para que hagamos este leve ejercicio de conexión y comencemos nuestra sesión. Ya más presentes, este realmente es un ejercicio de mindfulness, de estar aquí y ahora, muy sencillo, pero que deberíamos, honestamente, hacer antes de cada reunión, y más si son reuniones en la tarde, donde ya llevamos la carga hormonal acumulada del día, para estar más presentes y con el estrés en un nivel más adecuado. Comencemos hablando entonces de lo que los trajo a ustedes hoy. Hablamos un poco del tema de las juntas directivas. Y una pregunta que es natural y que de alguna manera podemos tener muchas ideas sobre ella es, ¿qué es lo que hace una junta directiva? Realmente, las juntas, si fuésemos a sintetizar su labor, lo haría en dos palabras. Las juntas aconsejan y controlan. Básicamente esas son sus dos funciones fundamentales y por supuesto acompañan ese proceso de tomar decisiones. Las juntas no coadministran las empresas o las organizaciones y más bien están en la definición de las políticas, por supuesto participan en la definición de la estrategia, lo veremos en un momento, hacen seguimiento a la ejecución de esa estrategia y se asesoran, se acompañan de los accionistas de una empresa para dar lineamientos a la gestión como tal de esa empresa u organización. Entonces, en ese orden de ideas, pensemos, y en aras del tiempo, que las funciones fundamentales de la junta directiva, que son muchas, pudiéramos sintetizarlas en este par de palabras. Para saber qué es una buena junta directiva, es bueno referirnos a algunas fuentes bibliográficas autorizadas donde nos dan alguna idea de qué caracteriza a una buena junta directiva. Este es un artículo que es un clásico y que en cualquier buen curso sobre juntas directivas, como es el nuestro en la Universidad de los Andes, lo van a leer. ¿Qué hace excelentes a las juntas excelentes? Es del profesor Jeffrey Sonnenfeld, también de la Universidad de Yale, y básicamente él plantea 5 temas claves. El primero son juntas que están en un ambiente de confianza, pero también de franqueza. Así que, de alguna manera, podemos hablar con tranquilidad y decir las cosas como consideramos que son. Segundo, son juntas que favorecen o promueven una cultura de disenso abierto. Es decir, tenemos la creencia de que una buena junta es aquella que siempre está alineada y opera en consensos y realmente ese no necesariamente es el caso de una buena junta directiva. Y una de las cosas que culturalmente en nuestro medio a veces es mal vista es que las juntas voten. Realmente necesitamos aceptar que el voto es un mecanismo que precisamente nos asegura que a pesar del disenso podamos movernos a tomar decisiones. Otro tema que es clave es que los miembros de las buenas juntas utilizan un portafolio fluido de roles. ¿Esto qué quiere decir? Que no se encasillan a participar solamente en esos temas en los cuales tienen algún grado de experticia, sino que conocen realmente de manera integral y desde todas sus perspectivas a la empresa u organización de la cual hacen parte. Cuarto, y esto es importante, es que se aseguran de ser responsables individualmente. Las juntas directivas en Colombia, la mayoría son de 3 a 5 miembros en las empresas, según la Superintendencia de Sociedades, pero realmente hay juntas mucho más numerosas donde algunos miembros pues asumen una actitud pasiva en razón a que hay muchos participantes. Realmente en las buenas juntas todos son conscientes de esa responsabilidad individual. Y por último, son juntas que están dispuestas a evaluarse, que permanentemente están buscando cuáles son sus oportunidades de mejora. Este es un libro, una segunda referencia que les quiero sugerir. Es un libro de Beverly Behan, una de las consultoras más reconocidas en juntas directivas en Estados Unidos.
Y ella escribió hace ya varios años este libro pensando en esas personas que por primera vez van a reportarle a una junta directiva, es decir, una persona que está en la gerencia, en la dirección o en la presidencia de una compañía. Y esto es lo que ella considera como referencia y nos puede servir aquí, nos resulta de utilidad para esta conversación, que caracteriza a las juntas exitosas y de alto desempeño. Lo primero es que son juntas que realmente le agregan valor al equipo ejecutivo, es decir, le aportan perspectiva, desafían sus supuestos. Todos en las empresas desarrollamos paradigmas que nos sirven muy bien. Los paradigmas en sí mismos no son malos. El problema es que a veces se vuelven obsoletos y no los cambiamos a tiempo. Y de alguna forma, las juntas llegan a desafiar justamente esas creencias y esos supuestos, pero sobre todo los buenos miembros de junta y las buenas juntas, a pesar de que cuestionan, de que preguntan, de que traen perspectiva, de que hay cosas con las que no están de acuerdo, al final lo que quieren que logremos es dinamizar el proceso de tomar decisiones. Segundo, las buenas juntas se enfocan en los temas relevantes y para ello, lo veremos a continuación, es clave que la junta directiva conozca la estrategia de la empresa. Y ya vamos a ver cuáles son esas preguntas para conocer la estrategia de nuestra empresa o organización. Lo tercero, ya lo habíamos visto en el artículo anterior, son juntas que continuamente están explorando cómo hacer mejor su trabajo. Tienen sesiones abiertas y dinámicas, un poco también relacionado con lo que hablaba Sonnenfeld de la importancia de la transparencia y la franqueza. Y muy importante, lo anota aquí Beham, son juntas que realmente logran que sus organizaciones sean exitosas. Y ella en el libro lo que menciona es que es paradójico que algunas juntas que aparecen muy bien evaluadas como juntas directivas realmente están liderando una empresa que se está quebrando o con unos resultados bastante pobres en términos estratégicos, sociales, ambientales, económicos y operacionales. Uno de los temas centrales para las juntas directivas es justamente la estrategia. Veamos entonces, básicamente esto de qué se trata y cuál es el rol de la junta. Una de las cosas que hago quincenalmente, justamente hoy publiqué una de mis columnas en Portafolio, es 15 días aportar en la publicación impresa de este diario colombiano una columna alrededor de temas sobre todo de estrategia y también algo de gobierno corporativo. ¿Cuáles considero que son las preguntas que debería tener claras un miembro de junta directiva? Estas son las preguntas que considero que una empresa que considera que tiene clara su estrategia debe estar en capacidad de responder. Por lo tanto, si la empresa tiene clara su estrategia, pues los miembros de la junta directiva o junta asesora deben ser capaces de responder estas preguntas. Lo primero es tener claro el propósito, la razón de existir de la empresa. ¿Cuál es el valor que le quiere generar a sus partes interesadas? ¿Qué sería lo que dejaría de suceder si esta empresa desaparece? Lo segundo es cuál es su aspiración, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde nos estamos moviendo. Estrategia, de alguna manera, no es otra cosa que la definición de aquello que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. Así que en esas dos primeras preguntas hay dos temas esenciales de la definición estratégica de una empresa u organización. Lo tercero, es importante tener claro el ámbito de negocios. En qué negocios vamos a estar, en cuáles vamos a salir, a cuáles queremos entrar y sobre todo dónde queremos crecer, dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos en el desarrollo de nuestra organización. Tercer tema claro para poder decir que tenemos clara la estrategia es que tenemos definida nuestra forma de competir en cada uno de los negocios en los cuales participamos. Es decir, la estrategia competitiva y la propuesta de valor, la cual determina cuáles son esas capacidades en las que necesitamos fortalecernos para competir de esa manera en la que hemos definido y alcanzar nuestra aspiración viviendo nuestro propósito. Una empresa que tiene clara su estrategia, además, vela por su cultura. No hay culturas buenas y malas, simplemente culturas alineadas o desalineadas con la estrategia. ¿Cuál es esa cultura que necesitamos o que ya tenemos, que es la que mejor acompaña la estrategia que hemos definido? Y muy importante para las empresas y para las juntas directivas, tener plena claridad sobre cuáles son las prioridades estratégicas de la empresa. ¿Qué es una prioridad estratégica? Son esos focos de gestión, no más allá de 5, para el corto plazo, de los cuales deberíamos conversar y a los cuales necesitamos hacer seguimiento. Un buen miembro de junta directiva debería ser capaz de responder estas preguntas de su empresa o de su organización. Pero además, como no solamente se trata de entender la estrategia, sino de acompañar la ejecución, todos estos son factores que se vuelven claves o son claves para la ejecución de la estrategia. La estrategia misma, el ejercicio del liderazgo,
La comunicación, es decir, que se conozca la estrategia en la empresa y que la información que se requiere para tomar decisiones fluya. La estructura, es decir, que estemos organizados realmente para llevar a término o a los objetivos y a cumplir sus logros planteados esa estrategia, la estructura y el gobierno. Las métricas, que sean indicadores que realmente nos hablen de la estrategia. La alineación, es decir, que haya objetivos comunes, estas son las famosas prioridades estratégicas. Contar con recursos, tanto en términos económicos, de infraestructura, como el más importante de todos, y es contar con el talento adecuado. En términos de personas, allá aparece el tema de cultura, de mentalidad, de gestión del talento. La gestión del cambio, hoy en día estamos en un proceso continuo de refrescar la estrategia y en ese sentido tenemos que desarrollar esa capacidad en las empresas de gestionar ese cambio permanente y, por supuesto, el seguimiento de los resultados. Los resultados son los que generan confianza y nos permiten avanzar aceleradamente o de mejor manera en la ejecución de la estrategia. Entonces, en la junta directiva, aparte de tener clara la estrategia, que lo vimos en la diapositiva anterior, es importante que sepamos de qué temas hablar con el equipo ejecutivo alrededor de la ejecución. Si no estamos logrando los resultados que deseamos, bien vale la pena desde una junta directiva explorar temas o puntos alrededor de estos 10 factores para ver dónde podemos tener algún problema. Y aquí un llamado siempre es a que antes de emprender un ajuste estratégico, pensemos si realmente estamos ejecutando bien la estrategia que ya tenemos definida. Porque cuando hay fallos de ejecución, que es un tema que le compete directamente a la junta acompañar, si cambiamos de estrategia y seguimos con los fallos de ejecución, vamos a seguir teniendo problemas y lo que va a pasar es que nos vamos a ir complicando más la vida con la estrategia cuando realmente el problema está en otra parte. Entonces, una junta directiva vimos a qué se dedica, a aconsejar y controlar, con una cantidad de detalles, pero en términos generales es eso lo que hacen las juntas. Vimos rasgos de las buenas juntas directivas y su responsabilidad frente a la estrategia, qué preguntas o qué cosas deberíamos saber sobre la estrategia de nuestra empresa y de qué temas hablar cuando queremos hacerle seguimiento a la ejecución. Vamos ahora entonces eso en el gobierno corporativo, cómo funciona. El gobierno corporativo básicamente son las reglas de juego que rigen la relación entre estos actores, los accionistas, la junta directiva y el equipo gerencial. Y este diagrama lo creé para tratar de explicar cómo es esa dinámica estratégica. Entonces, los accionistas de una empresa básicamente eligen una junta directiva. Ustedes observan una flecha abajo que dice insumos. Es decir, eligen esa junta y le dan parámetros generales de la empresa que desean. Entonces, fíjense, una función de una buena junta directiva o asesora es interpretar la visión que tienen los accionistas de su empresa. Esa junta directiva, a su vez, es la que elige a la gerencia general, a la presidencia o a la dirección y le provee de insumos, lo ven en una flecha inferior que va desde la junta a la gerencia, le provee insumos para que la gerencia estructure un direccionamiento estratégico. Las juntas directivas no son las responsables de hacer la estrategia. Entiendo que hay empresas que están comenzando y la junta se involucra, empresas familiares, donde hay personas de la familia que tienen cargos ejecutivos y en la junta, toda esa naturaleza de casos los conozco, pero de manera simplificada, estas son buenas prácticas o costumbres de cuáles son las fronteras de la junta respecto a la estrategia. La junta entonces le da insumos a la gerencia y la gerencia estructura ese planteamiento estratégico. ¿Qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr? Luego la gerencia entonces regresa a la junta directiva. Ven ustedes una flecha en la parte superior que va de la gerencia a la junta, donde le propone una formulación. La discute con la junta directiva y la acuerda. Es decir, la junta no tiene que aceptar de plano la estrategia que propone el equipo ejecutivo. De hecho, para poderse hacer responsable por esa estrategia y cumplir su función para con la empresa, los accionistas y las partes interesadas, aparte de entenderla, necesita estar de acuerdo y haber participado en esa construcción desde la propuesta que trae el equipo ejecutivo. ¿Qué sucede luego entonces? Que la junta directiva le hace seguimiento a la ejecución y la gerencia, en las sesiones de la junta directiva o junta asesora, le reporta a este órgano del gobierno acerca de la estrategia para mantenerla ajustada, mantenerla pertinente y vigente y hacer seguimiento a su ejecución. ¿Cómo se cierra este proceso estratégico? Básicamente la junta directiva en las asambleas de accionistas
o en las sesiones informativas para los accionistas, lleva un seguimiento a la estrategia. Ustedes lo ven en la flecha superior desde la junta directiva a los accionistas, un reporte, pero además le lleva propuestas. Hay una serie de temas relacionados con la estrategia en las empresas que se salen del ámbito de la junta directiva, de su capacidad o su posibilidad de decidir, del alcance de las decisiones que puede tomar y que son temas típicos de los accionistas de la empresa. Entonces, esto para que entendamos que la junta, uno de sus roles claves es trabajar en el tema de la estrategia desde contribuir con insumos para su construcción, acordar esa definición y posteriormente hacer seguimiento a la ejecución, utilizando, por ejemplo, ese marco de referencia que les di para saber de qué temas deberíamos hablar al hacer ese seguimiento. Esta es la sesión precisamente que dicto en el programa de juntas directivas. Ya tenemos 83 personas, qué maravilla de asistencia, muchas gracias por acompañarnos. Esta presentación ustedes van a poder tenerla, la pueden solicitar luego en la facultad y les va a llegar un PDF con estas diapositivas. Y esta es la sesión, repito, que dicto en este programa que es maravilloso, del cual soy exalumno de hace ya 14 años. Es un programa ya bastante maduro, robusto y que en estos tiempos ha tenido una acogida impresionante y más ahora con la posibilidad también de hacerlo virtual. Y esta sesión básicamente lo que busca es que hablemos un poco de cuáles son esas condiciones para que las juntas realmente hagan mejor esa labor de acompañar la toma de decisiones estratégicas en tiempos como los que estamos viviendo. Y esta es una síntesis de lo que vemos en esa sesión. Lo primero que considero que es clave para que una junta haga bien su tarea de acompañar la toma de decisiones estratégicas es que entienda su papel. Eso es algo que obviamente en este curso les quedará muy claro, pero en síntesis, la junta está para aconsejar y controlar, acompañar las decisiones, no para coadministrar, que es uno de los pecados típicos de nuestras juntas directivas. Segundo, es clave que además de que la junta sabe cuál es su papel, conoce la estrategia de la empresa. ¿Cómo saber si la conocemos? Tienen ustedes un marco de referencia que son esas 6 preguntas, que ustedes pueden hacer ese ejercicio en sus empresas. Inclusive en las juntas, simplemente llevar estas preguntas y las que consideren y hacer un refrescamiento para la junta del direccionamiento estratégico de la empresa. Una buena junta, para poder acompañar este proceso también, tiene claridad sobre cuáles son esas claves para la ejecución. Y no son los 10 factores. En cada empresa, en cada organización, en cada institución, los factores claves para acelerar la ejecución de la estrategia son distintos. En algunas será un tema de estructura, en otra un tema de liderazgo, en alguna un tema de comunicación, en otro un tema simplemente de gestión de las personas, etc. Entonces es clave que la junta con la administración defina y ponga en claro cuáles son las mejores palancas que tienen para acelerar la ejecución de la estrategia. Cuarto, la alineación con las prioridades estratégicas. ¿Cuáles son esos 3 a 5 focos de gestión para el corto plazo en los cuales, si somos exitosos, vamos a llevar nuestra organización en la dirección que escogimos en la estrategia? Estrategia es acerca de escoger y el direccionamiento estratégico es una definición que nos permite movernos hacia un destino definido, aún con la incertidumbre que tenemos. Hacemos planes de corto plazo para ejecutar la estrategia, pero la estrategia se puede mantener incluso cambiando de planes. La estrategia no es un plan. Por eso no me oirán acá hablar de planeación estratégica y esto es toda una discusión académica y práctica que no viene ahora a lugar, pero donde la junta directiva lo que sí necesita tener claro es, aparte de la estrategia, de cuáles son los retos más importantes para ejecutarla, cuáles son esas prioridades de corto plazo. ¿Qué es clave para que una junta también acompañe ese proceso de toma de decisiones estratégicas? Cuidar el proceso en sí mismo. Y esa es un poco la esencia de esa sesión. Aquí por temas de tiempo simplemente lo voy a dejar planteado, pero hay una serie de buenas prácticas y ahora más tarde los voy a invitar a descargar un documento de manera gratuita desde mi página donde pueden ver un poco de estas buenas prácticas para cuidar el proceso. ¿Y qué también debe cuidar una junta? Lo básico. ¿Cuáles son las buenas prácticas de las buenas juntas? Ustedes ya vieron una referencia, las de Beverly Behan, la de Jeffrey Sonnenfeld, donde allí pueden tener una conversación en sus juntas directivas o asesoras y preguntarse si realmente ese es el espíritu que mueve a la junta y esos son los rasgos de comportamiento en la junta directiva. Esta es una idea que les quiero dejar planteada para avanzar en esta presentación y es la siguiente. La pandemia de coronavirus
y digo de coronavirus porque, bueno, ahora estamos en el tema de la viruela del mono y vamos a seguir seguramente viviendo una cantidad de retos sanitarios en el mundo por muchas circunstancias, sumada a esa situación que fue un choque para el mundo impensable, ninguno lo tenía previsto en su direccionamiento estratégico, algunos me dicen en su DOFA. Esa situación que vivimos tan inesperada de alguna manera nos preparó, considero mejor y sin ningún sarcasmo, para esta coyuntura en la que estamos ahora. Hablábamos al comienzo de la sesión, para conectarnos un poco, de todas esas variables que están hoy interactuando. La incertidumbre no es otra cosa que la multiplicación de los futuros posibles. Y eso es lo que sucede hoy. Y cuando se multiplican los futuros posibles, pues lo que pasa es que tenemos más opciones de dónde escoger. Y por eso las juntas hoy necesitan ser más estratégicas. Estratégico es sinónimo de escoger. Y a eso me refiero con esto, a que hay una oportunidad allí para que las juntas realmente, desde que empezó la pandemia, hagan mejor su labor, se preparen, entiendan su rol, se involucren más en el entendimiento de la estrategia de su empresa para que contribuyan más a esos equipos ejecutivos que de alguna manera hoy también necesitan tener mejores conversaciones. Entonces, en este orden de ideas aparecen cosas como estas. Este es un artículo de McKinsey, quizás la consultora en temas de estrategia más reconocida en el mundo. Fue publicado hace una semana, es de julio del 2022, fue publicado la semana anterior. Y fíjense lo que menciona, 5 formas para mejorar el impacto de largo plazo de una junta directiva. Y dentro de lo que dice el artículo, que ustedes lo pueden descargar en internet, lo buscan en Google y allí lo pueden encontrar, fíjense cómo las juntas sí se han preocupado realmente por mejorar su trabajo y su desempeño. Y aquí aparecen 5 ejemplos. Aquí hay algunas cosas que están en inglés. Para las personas que no se sientan cómodas con el idioma, lo que yo les comento es la esencia de la idea y es lo que importa. Y en el programa, pues obviamente no van a encontrar ninguna dificultad por el tema del idioma. Pero este artículo reciente, básicamente, fíjense lo que menciona. Las juntas directivas de alto impacto, y en el artículo explican a qué se refieren con eso, en general han implementado cambios en su modelo de operación, especialmente en 5 áreas. Esto nos sirve como referencia para que en sus juntas directivas lo comenten, lo compartan. Primero, los miembros de la junta directiva hoy son más activos buscando información relevante más allá de la información que nos lleva el equipo ejecutivo a la sesión de junta directiva. O sea, hoy necesitamos aportar más desde el directorio. Segundo, los directores nuevos, los miembros de las juntas directivas o asesoras que llegan, los que pudieron haber llegado ahora en marzo en las últimas asambleas, reciben una inducción mucho más profunda, de más detalle. No dejen a sus miembros de junta directiva nuevos sin una buena inducción, la necesitan. Que conozcan todos estos temas, la cultura de la junta y todas unas buenas prácticas que ya les voy a decir dónde pueden encontrarlas para que las revisen y que conozcan, como ya le mencioné, por supuesto, la estrategia. Tercera cosa en la que han mejorado estas juntas de alto impacto hoy, básicamente se involucran o acogen procesos de autoevaluación para poder buscar opciones de mejora. Y ya les voy a hablar algunas guías para esa conversación de autoevaluación. Cuarto, siempre hay reuniones, aquí hablan de los miembros no ejecutivos, en Estados Unidos ustedes saben que hay ejecutivos que pueden ser parte o miembros de la junta directiva, pero básicamente a lo que se refiere es que los miembros que no son ejecutivos se reúnen de manera separada. En el caso de nuestras juntas, por ejemplo, sería asimilable a que los miembros independientes de la junta tengan espacios de conversación aparte de la reunión con los ejecutivos. Una buena práctica en toda junta directiva es que la junta tenga conversaciones sin presencia del equipo ejecutivo. En nuestra cultura eso no nos gusta, porque no queremos molestar a los ejecutivos, elevar suspicacias, incomodar, pero realmente es una buena práctica conversar sin presencia del equipo ejecutivo en ocasiones particulares, entre otras para evaluar cómo vamos avanzando en el desempeño de la junta. Y por último, el presidente de la junta, que es un actor fundamental, realmente lidera esas sesiones o las acompaña, las facilita, porque no es ella o él el protagonista de la sesión, de manera más eficiente y más efectiva. Entonces, las juntas directivas siempre tienen oportunidad de mejorar. Estas son la muestra, algo así como
800 juntas directivas en Estados Unidos, en empresas reconocidas, todas tenían oportunidad de mejorar. En las juntas nuestras seguro que también tenemos oportunidad. Uno de esos temas, entonces, como les anuncié, es el tema de la evaluación. Y a veces decimos, bueno, pero ¿qué evaluamos en una junta directiva? Aquí les quiero dejar algunas ideas. Esta es una herramienta que desarrollé hace tal vez unos 3 años para facilitar el proceso de autoevaluación colectiva de la junta directiva. En mi ejercicio de consultoría la utilizo para acompañar a las juntas a hacer ese ejercicio. Es una encuesta digital con 100 preguntas alrededor de 10 factores. Pero aquí lo importante es que ustedes vean de qué temas podrían hablar ustedes en sus juntas directivas, directivas para evaluar cuál está haciendo su desempeño y dónde tienen oportunidades de mejora. Lo primero es qué tanto conoce la junta sobre el tema de gobierno corporativo y sobre su rol, que eso es lo que en muy buena medida los participantes de este programa buscan. Queremos entender más qué hacer en la junta, cómo tener una buena junta, cómo ser mejor miembro de junta o cómo implementar una figura de junta directiva en nuestra empresa. Segundo, evaluamos la composición. ¿Qué tanta diversidad hay? ¿Cuánto tiempo llevan? Si todos son de la misma industria o no, si hay miembros independientes o no, si es una empresa familiar, si realmente hay personas ejecutivas que están siendo miembros de la junta directiva o no. Todo ese tipo de rasgos de la junta. Tercero, ¿qué también se preparan los miembros para la junta directiva? Fíjense que en este caso, que es una evaluación real, ese era uno de sus grandes problemas. Los miembros de junta no llegaban preparados, les enviaban la información, pero no la estudiaban. Entonces tenían que llegar a perder un poco de tiempo mirando hacia atrás, cuando realmente en la junta debemos mirar más hacia adelante. Ya cerraré con ese comentario. Cuarto tema para que se pregunte, en la agenda de sus juntas directivas, ¿qué tantos temas hay? Una buena agenda realmente está enfocada en 3 o 4 temas claves, además del seguimiento a los asuntos de la empresa. Una junta que tiene una agenda muy llena de temas es muy ineficiente, se vuelve superficial, terminan aplazando los temas, o lo peor, terminan no tomando las decisiones o discutiendo aquello que el equipo ejecutivo necesita discutir. Por eso una buena práctica es que siempre, cuando vayan a empezar su junta directiva o asesora, le pregunten a las personas del equipo ejecutivo, a la gerencia, a la presidencia, qué decisiones y qué discusiones son las más claves para esta sesión, para que si es el caso empiecen por ahí y no las dejen sin resolver. Quinto, temas de funcionamiento, como estos que les estoy mencionando. Sexto, la relación de la junta con la gerencia es clave. En esta empresa era maravillosa, pero igual no preparaban los miembros la sesión, entonces ahí había un cortocircuito. No es suficiente con tener buenas relaciones con la gerencia. Ese es un plus, pero eso no garantiza que la junta esté haciendo una buena labor. Obviamente, el rol de control, que tiene una serie de características, lo que significa controlar, el rol de la junta frente a la estrategia, ustedes ya hoy lo tienen mucho más claro después de lo que hablamos, la identificación de esos rasgos de la cultura de esta junta directiva y si las competencias que se necesitan en la junta para esa empresa en particular y dada su estrategia particular, realmente están presentes o no. Yo les decía ahora, no hay culturas organizacionales buenas o malas, hay culturas alineadas o desalineadas con la estrategia. Y de vuelta, en las juntas directivas no hay necesariamente juntas buenas y malas. Si hacen bien el funcionamiento básico, el vacío que quedaría por definir es este. ¿Qué tanto esa junta tiene las competencias para esta empresa en particular, dada su coyuntura, sus necesidades y su estrategia? De todos estos temas, básicamente, de los que hablamos en nuestro programa, del cual ya enseguida les va a contar Angie un poco. Y los 2 pecados más comunes para que ustedes se los lleven allí, que probablemente los han vivido. Primero, en nuestras juntas directivas tendemos a hablar más del pasado que del futuro. Segundo, en nuestras juntas directivas tendemos a dedicar más tiempo a ver presentaciones de PowerPoint que a discutir. Esos 2 temas son centrales. Mi invitación básica es, dediquen más tiempo a hablar del futuro, que allá es donde está la estrategia, no tanto del pasado. Igual hay que revisarlo, pero no se tomen el tiempo de la junta revisando unos estados financieros línea por línea, por ejemplo. Y segundo, lo que les acabo de mencionar, procuren que realmente discutan, sáquenle provecho al privilegio de tener sus miembros de junta directiva
y no consuman el tiempo simplemente en presentaciones de PowerPoint. Cierro con lo siguiente a las 6:40, invitándolos a que conozcan este libro. Es escrito por nuestros profesores de la facultad, un libro práctico en un lenguaje aplicado, muy interesante y agradable de leer. Lo consiguen en la librería de la universidad, allí lo ven. Básicamente es entrar a la página de la universidad, la sección es publicaciones, y buscan juntas directivas en esa sección, y lo pueden comprar digitalmente. Creo que está costando $6, o sea, algo así como unos 25, 26 mil pesos, y vale la pena realmente porque tiene una visión muy integral sobre el tema de juntas directivas. Y también los invito a que descarguen sin costo en mi página web este documento, que más que un libro es una compilación de ideas y de prácticas para juntas directivas. Pueden descargarlo en www.carlostelles.co/herramientas. Allí lo descargan gratuitamente y pueden encontrar también ese documento que les mencioné sobre buenas prácticas para la toma de decisiones estratégicas en tiempos de crisis. Cierro entonces poniendo a disposición mi información. Yo soy profesor de cátedra de la facultad. En mi vida profesional soy consultor en temas de estrategia. Me gusta este tema de las juntas directivas. Ese documento que ustedes van a tener ahí a disposición y que escribí es el que hubiese querido tener para mí y haber podido leer hace 20 años que me nombraron en la primera junta y no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer. Y podemos seguir en contacto. Esta es mi dirección de correo electrónico. En mi página web están mis escritos y estos documentos que les mencioné. Y la red social donde soy más activo es LinkedIn. Tenemos a una bebé hermosa por allí saludándonos. Entonces le pedimos a mamá el micrófono a Eleana, que por favor nos ayudes con el micrófono. Gracias. Muy bueno que estés hasta ahora con el bebé, que esté ella involucrándose ya en estas labores nocturnas, digitales y virtuales que le tocarán en su vida futura. Y en LinkedIn me pueden buscar como Carlos Telles Pensamiento Estratégico, y allí estaré encantado de seguir en contacto con ustedes. Así que con esto voy a dejar de compartir pantalla para darte la palabra a Angie. Yo voy a revisar el chat. Si tienen preguntas, pónganlas allí o comentarios. Y mientras Angie presenta, voy a escoger un par de preguntas que podamos responder de tal manera que terminemos sobre las 7 en punto, como es nuestra promesa. Gracias de nuevo a las más de 80 personas que nos están acompañando. Adelante, Angie. Muchísimas gracias, profesor Carlos. También muchas gracias por esa valiosa conversación. Voy a compartir pantalla, no sin antes reiterarles la invitación. La idea es que mientras voy a estar presentándoles y contándoles un poco más sobre el programa, la invitación es a que puedan consignar las preguntas, comentarios que hayan suscitado durante la charla a través del chat, y el profesor Carlos al final nos va a poder responder un par de estas preguntas. Por ahora, comentarles que desde los programas de Executive Education tenemos este programa virtual de juntas directivas y gobierno corporativo. Vamos a tener 2 cohortes que se aproximan, una que comienza el 26 de agosto y otra que comienza el 25 de octubre. Entonces están cordialmente invitados. A través del chat, como Daniela les expresó, les va a estar dejando la información si están interesados en conocer un poco más del programa. Igualmente en nuestra página web van a poder encontrar el brochure completo del programa y la información de inscripción. Por ahora les voy a contar un poco más del contenido. Es muy de la mano con lo que nos ha venido contando el profesor Carlos. El objetivo general de este programa es contribuir a que las juntas directivas asuman el liderazgo estratégico y responsable que les corresponde, como elemento indispensable de un gobierno corporativo estratégico, profesional y confiable. Además de esto, hay 4 objetivos específicos. El primero es proporcionar bases conceptuales para un buen desempeño de los miembros de las juntas directivas. El segundo es transmitir el dominio de las prácticas más útiles y oportunas con el fin de que los miembros de las juntas directivas utilicen bien su tiempo, reconozcan los riesgos de cada momento y organicen un sistema adecuado de toma de decisiones. Tercer objetivo es discutir los principios de gobierno corporativo y su aplicación práctica de éxitos y fracasos en la responsabilidad de las juntas directivas. Finalmente, el cuarto objetivo específico es brindar herramientas prácticas para que sepan cómo afrontar situaciones complejas de crisis desde las juntas directivas. La invitación que hace el programa es poder acercarnos desde otro ángulo a las juntas directivas y comprender por qué son tan importantes en el desarrollo de un buen gobierno corporativo. Para lograr todos estos objetivos que les acabo de mencionar, el programa se compone a través de 9 módulos.
Les voy a compartir un poco de los títulos para que también se puedan animar y conozcan un poco más del contenido. Y por supuesto, cordialmente invitados al programa para terminar de comprender toda esta información. El módulo 1 es la introducción al gobierno corporativo y a las juntas directivas. El módulo 2 son los aspectos funcionales de las juntas directivas. El módulo 3 son las responsabilidades legales de los administradores. El cuarto son las juntas directivas y la definición de la estrategia. El quinto es la ética en las juntas directivas. El sexto módulo son las juntas directivas y las decisiones financieras. El séptimo es un manejo eficiente y eficaz de las reuniones. El octavo, las juntas directivas en la gestión de las crisis. Ahí vamos a tener un momento para elegir una electiva del programa. Tenemos dos electivas, por una parte resolución de conflictos y por otra parte comunicación efectiva. El noveno módulo son empresas de familia y para cerrar tenemos un panel de directores para tener la presentación de trabajo sobre gestión de las juntas. Pues como se pueden dar cuenta, es un programa bastante completo que va a poder desarrollar cada uno de los ángulos que puedan suscitar su interés sobre juntas directivas y cómo tener un buen gobierno corporativo. Entonces, invitados de nuevo a poder seguir la información que les está dejando Daniela en el chat para tener más información y de nuevo a consultar la página web. Entonces, mil gracias, profesor Carlos, por este espacio y ya voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver las preguntas que nos han dejado en el chat. Angie, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a las personas que nos siguen acompañando. Tenemos 14 minutos y tengo aquí 6 preguntas que voy a abordar de manera muy puntual, las cuales les agradezco. Aquí siguen llegando, un tema de la cultura. Voy a anotarlo acá. Miren. Aquí me silenciaron, aquí ya regresé. Una pregunta o planteamiento que quedó allí consignado en el chat es que los miembros de la Junta Directiva también son, según la ley 222, administradores. Claramente, en la ley colombiana, los directores, que así se le llama también a los miembros de la Junta Directiva, son administradores. ¿Qué significa? Que Junta Directiva y equipo ejecutivo son los que administran la empresa y esa definición de administradores, dejémosla allí en el ámbito legal. Son administradores y por eso tienen que acordar la junta directiva. Aquí ya estamos en el ámbito de la gestión y la gerencia. Por eso hablan de la estrategia y la acuerdan. Pero en la administración y gerencia del negocio de la empresa en la cotidianidad, ese término de administrador de la ley 222 no lo podemos utilizar como excusa para coadministrar. Son dos cosas distintas. Una cosa es el término jurídico y otra cosa es que un miembro de junta directiva se considere, como es administrador por ley, entonces también coadministrador de la empresa, que eso básicamente es suplantar al equipo ejecutivo en su función. Y esa era otra de las preguntas. Es la segunda. ¿Cómo saber que hay coadministración? Estas son las juntas que, como acabo de mencionar, básicamente están permanentemente compitiendo con el equipo ejecutivo, inmiscuyéndose en el cumplimiento de sus decisiones, llamando permanentemente a los ejecutivos de la empresa a preguntar cosas o a dar instrucciones y respetando el conducto regular de comunicación de la junta con el equipo ejecutivo, que debe ser el presidente de la junta directiva, que básicamente están en un flujo o interacción con la cotidianidad de la empresa que no debería tener un miembro de junta directiva, que asume tareas que le corresponden al equipo ejecutivo y que básicamente está en una actividad colateral al equipo ejecutivo de gestión cotidiana de la empresa. Y cuando son empresas de familia o son los dueños los que están por allí sin un cargo ejecutivo oficial o formal, haciendo cosas y actividades y gestionando, así tengan la mejor intención, ese es un modelo de coadministración que termina generando problemas. Entonces, de alguna manera, ahí hay dos preguntas que quedan atendidas. Otra que mencionábamos acá, y es para las empresas públicas, precisamente en el programa nuestro, que además está acompañado por el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes, hay todo un conocimiento y competencias en este tema de empresas del sector público. Yo justamente he dictado, pero ya como parte de otros programas que ofrece la facultad, módulos de direccionamiento estratégico y juntas estratégicas para juntas del sector público.
y voy a simplemente hacer 3 comentarios. Uno, así las empresas, algunas del sector público, no están en un ambiente competitivo, algunas lo están, pero otras no, algunas empresas de servicios públicos. En ese orden de ideas, no perdamos desde la Junta la concepción de que somos empresas que necesitamos buscar ser sostenibles, es decir, hacer las cosas lo mejor que podamos, así estemos en un monopolio que básicamente se da por circunstancias particulares. No suele haber 2 acueductos en una ciudad. Entonces, pues allí hay un monopolio, pero es de responsabilidad de la Junta entender si ese negocio que por monopólico tiene algunas ventajas, realmente está siendo bien gestionado. Segundo, cuando estamos compitiendo, por ejemplo, las industrias licoreras de los departamentos están compitiendo con otras y con licores de todo el mundo, es importante que haya ese espíritu de competitividad, de conocer muy bien la estrategia competitiva. Y si ustedes se van a las 6 preguntas de claridad estratégica, fíjense que para una empresa del sector público aplican en general todas. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra aspiración? ¿Qué queremos lograr? ¿En qué? Tenemos por acá un micrófono abierto. Si me ayudas allí, Angie, sin silenciarme a mí. Podemos responder también en dónde crecer. Las empresas del sector público tienen muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo. ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar para hacer mejor nuestro trabajo? ¿Cuál es la cultura en nuestra empresa? ¿Y cuáles son las prioridades estratégicas? 6 preguntas claves donde de alguna manera todas aplican en el sector público. Entonces yo diría que allí hay muchos retos, de los cuales mencionaré también 3 en este momento, que hacen que esas juntas sean distintas. Uno, la temporalidad de algunos de sus miembros que se mueven con los ciclos políticos. Eso hace que sea muy importante que estos miembros nuevos realmente se enteren de lo que está sucediendo y le den continuidad a aquello con lo que están de acuerdo, porque, segundo, estas empresas pues hacen parte también de una agenda política que surge de un proceso democrático. Cuando hay unas ideas que prevalecen sobre otras en la democracia, es normal que haya algunos ajustes en la estrategia de estas empresas alineadas con ese programa político. Ahí la Junta necesita ser esa conexión para que esto suceda además de forma armónica. Y tercero, como a veces hay esa rotación alta incluso en los cargos directivos, son empresas que tienen algunos retos mayores en términos de su cultura organizacional. Y ahí es donde la Junta, de alguna manera, puede también, a pesar de que algunos miembros solo van a estar durante un periodo corto, estar muy atentos para que no se pierda la buena dinámica en lo que sea bueno y se acelere realmente el ajuste en aquello que no es bueno. ¿Y a qué me refiero? Cuando un gobierno dura 4 años, municipal, departamental o nacional, realmente el tiempo para hacer gestión es muy corto. Y ahí es donde la Junta se vuelve clave para cuidar, repito, lo bueno y hacer los cambios en aquello que no sea tan bueno. Esta pregunta también es interesante. Esta es la 4ª o 5ª. ¿Debo tener amigos en la junta directiva o deberían ser todos personas externas? Yo creo que la amistad no es ningún problema. Lo que es clave es tener personas que tengan las competencias que necesitamos. ¿Qué competencias necesitamos en nuestros miembros de junta? Yo diría que hay 3 mundos en los cuales nos podemos mover, que son los mismos que utilizan en las empresas de cazatalentos para identificar a candidatos posibles para un cargo ejecutivo. Pensemos que esos miembros traigan lo que necesitamos desde el saber, o sea, que conozcan lo que necesitamos, que conozcan. Que traigan lo que necesitamos desde el hacer, es decir, que tengan experiencia, no solamente el conocimiento, los estudios, la formación, sino también la experiencia en los temas que necesitamos para la estrategia y la coyuntura de nuestra empresa. Y tercero, en el ser. No es, igual ser miembro de una junta directiva de una empresa de familia que en una empresa del sector público o una empresa corporativa grande que está listada en bolsa. Se necesitan rasgos particulares. ¿Y qué es clave para poder complementar esas competencias? Entender la coyuntura de la empresa. Si es una empresa familiar con un conflicto de accionistas, se necesitan unos rasgos en esos miembros de la junta directiva. Si es una empresa en una situación difícil desde lo financiero o que está en un proceso de reestructuración, pues vale la pena que desde la junta haya alguien que hable ese idioma. Aquí en la pregunta me hablaban, bueno, sí tengo. Perdón, qué pena que me emocioné aquí hablando de todos estos temas y buscando cuidar su tiempo.
Si tengo solo 3 miembros, ¿qué hago? Entonces, mi sugerencia allí, 3 miembros, puede ser mucho o poco. 5 sería, digamos, como el máximo para una empresa promedio. 7 diría que ya es para empresas de un tamaño que realmente necesite tener esa diversidad y esa complejidad en términos de conocimiento, experiencia y demás. Pero si tenemos 3 miembros, yo básicamente lo que haría es lo siguiente. Vamos a tener un miembro seguramente de los accionistas, como mínimo. Mundo ideal, pensar que los otros 2, aparte de esta persona que vamos a pensar en una empresa donde está el fundador y dice, yo quiero tener una junta directiva, tengo a alguien en la gerencia, yo ya estoy al nivel de junta y quiero acompañarme de otros 2 miembros y vamos a suponer que no tengo socios. Una ecuación bien fácil. ¿Cómo los busco? Yo me haría preguntas alrededor de varios temas. Primero, ¿cuál es la estrategia hoy de mi empresa? ¿Para dónde voy y dónde necesito tener una mejor conversación, tanto yo como accionista, porque no tengo esa experiencia, como mi equipo gerencial? ¿Qué conocimiento me puedo traer? Segundo, ¿qué necesidades tengo yo hoy en mi empresa en términos de fortalecerla o de desarrollar alguna capacidad que alguien de afuera venga y nos ayude a desarrollar? Una empresa que está en una transformación digital profunda, pues qué bueno tener a alguien allí que si no existe la expertise en la junta o en mí como accionista, pues necesitamos que exista en el equipo ejecutivo, pero qué bueno que haya alguien que traiga ese conocimiento y nos propicie buenas conversaciones y entendimiento desde la junta. A veces necesitamos tener miembros que nos den legitimidad, por ejemplo, frente al sector financiero, que le den confianza a otras partes interesadas. Entonces, esas son las preguntas para saber cuáles son los rasgos más deseables en esos 2 miembros que yo traería a la junta directiva. Ahora, vamos a suponer que hay socios y que todos quieren estar en la junta y que son 3 y que solo hay 3 cupos y entonces los 3 van a estar ahí en la junta. Mi sugerencia es que evalúen si las competencias que necesitan en su junta están en esos 3 accionistas, maravilloso. Si no están, entonces amplíen su junta a 5 miembros y traigan 2 externos independientes que traigan esas competencias que les hacen falta si es que definitivamente esos 3 accionistas quieren estar en la junta directiva. Esa sería otra de las alternativas. Entonces, claro, no hay problema que sea un amigo o amiga siempre y cuando traiga las competencias que se necesitan. Y el tema de la cultura de las juntas. En ese documento que les ofrecí, que pueden descargar gratuitamente, van a encontrar varias cosas. Hay juntas que son básicamente de reporte, donde van y les cuentan una historia, poco participan. Hay otras en un extremo que se llaman policivas, y son las juntas que van es a controlar, a tomar la lección. Hay juntas estratégicas, ya vimos algunos rasgos de estos. Hay juntas que de alguna manera están ahí como en el medio, en una combinación de todo esto, que son muy parcas porque realmente, como mencionaba alguna de las preguntas, hay un accionista dominante que es el que orienta a la empresa y la junta sí le sirve para conversar y aporta algunas cosas, pero hay alguien que realmente tiene el liderazgo y la autoridad para al final tomar las decisiones. Así que la cultura en la junta directiva, ¿qué necesitamos que tenga por lo menos? Ya vimos el artículo de Sonnenfeld, ustedes lo van a tener, pero muy importante que realmente si llevan ustedes miembros de una junta directiva que tienen conocimiento, experiencia, competencias, aprovéchenlos. O sea, que sea una junta directiva donde haya posibilidad de conversar, les decía, donde no todo sean presentaciones, una junta directiva donde de alguna manera esas personas sí se sientan en libertad de aportar y no estén intimidadas. Porque no nos ganamos nada con tener ahí sentado todo ese conocimiento y experiencia si la cultura de la junta, donde básicamente o es policiva o es pasiva o hay una persona que avasalla al resto, pues simplemente no lo vamos a poder aprovechar y perdemos el beneficio y la oportunidad de tener una buena junta directiva. Nos queda un minuto. Aquí tengo otro par de comentarios en el chat que voy a revisar para, yo creo que está aquí. En el caso de juntas directivas que se estrenan en empresas de familias, más allá de preparar a los miembros, generar buena inducción, ¿cómo se puede avanzar para que los integrantes generen esas discusiones? Eso es maravilloso. Yo diría que lo clave en estas juntas donde llegan miembros nuevos, están aprendiendo a vivir con una junta, y en esto el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo tiene un programa maravilloso que les puedo ofrecer y es formar a los accionistas. En las empresas invertimos dinero en formar a los ejecutivos y demás. A veces invertimos dinero en formar a la junta directiva, pero no invertimos dinero en formar a los accionistas. Yo diría que un tema clave
es darle también la oportunidad a los accionistas, que están ahí muchos por accidente, ellos no escogieron ser parte de esta familia cuando nacieron, pero ahí están, de que se formen, de que entiendan cuál es el rol del accionista, el papel tan importante que cumplen cuando escogen la junta directiva, de cuáles son las fronteras dentro del buen gobierno de su actuar. Entonces yo diría que en ese sentido eso es clave. Y por supuesto, en lo que planteas allí, para tener buenas discusiones necesitamos la materia prima, es decir, buena información desde el equipo ejecutivo y una cultura que permita la conversación y conocimiento y experiencia en esos miembros. Aquí seguimos hablando del tema de los administradores. De vuelta, creo que allí pues hay un tema semántico de qué es el administrador. Entonces podemos separarlo muy fácil de los administradores desde el punto de vista legal, son la junta y el equipo ejecutivo, pero el equipo ejecutivo gerencia y la junta simplemente acompaña, no gerencia. Yo creo que con eso zanjamos ese término jurídico de administradores que siempre genera este tipo de confusiones y que les sirve a veces de excusa erradamente a los miembros de junta para coadministrar, cosa de la que ya hablamos. Muy bien, son las 7, tenemos la última en las empresas medianas, donde los dos son propietarios de la junta, debería definirse roles para ellos, entendiendo que no involucran más personas. Claro, yo diría que a mí me preguntan siempre, bueno, ¿en qué momento es importante hablar de gobierno corporativo en las empresas? Desde el día que se funda. Creen reglas de juego y sin duda alguna, si ustedes tienen idea, estos dos fundadores del ejemplo de esta mediana empresa, estos dos propietarios, pues van a tener claro cuál va a ser su rol dentro de ese gobierno corporativo y van a hacer algo muy rápidamente, y es crear una junta asesora. No tiene que ser junta directiva. La junta asesora tiene la ventaja para esos miembros externos que no tienen las complejidades para ellos de tipo legal de ser miembro de una junta directiva, son simplemente asesores. Pero busquen con quién tener buenas conversaciones. Y si empiezan a sentir un poco de conflicto, de diferencia, urgentemente creen su junta asesora para que puedan avanzar, porque la presencia de los propietarios finalmente es fundamental en las empresas y existe la que llamo la regla de oro, y es que el que pone el oro pone las reglas. Las empresas tienen dueños, pero siempre es bueno tener otras personas, que nos complementen y nos ayuden a tener una mejor conversación para la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Muy bien, son las 7:02. Muchas gracias a los comentarios finales. Juan Pablo, Uriel, gracias por su participación. Así que quedamos en manos tuyas para la despedida, Angie. Me dio mucho gusto saludarlos y hasta pronto. Los esperamos en nuestro programa. Muchas gracias, profesor Carlos. De mi parte también extenderles el agradecimiento desde la universidad. Mil gracias por participar en este webinar. Esperamos que haya sido de mucho provecho y quedamos muy pendientes de lo que necesiten y de cualquier información adicional que podamos brindar. Entonces esperamos que tengan una feliz noche y de nuevo, gracias por haberse conectado. Que estén muy bien. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Excelente, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Excelente. Hasta